Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero se encuentren súper bien. El día de hoy te voy a estar enseñando un proyecto muy lindo que sé que te va a encantar porque la verdad lo escogí porque a mí me encantó y sé que a ti también te va a gustar. Miren, voy a estar utilizando el gancho de 4.5 con una lana que es de número 4. Ahora sí, para comenzar necesitamos hacer una cadenita base que sea múltiplo de 6 más 1. Iniciamos con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 cadenitas. Vamos a hacer uno más y ahora solo voy a hacer uno, pero esa cadena no va a contar como punto, solamente es para dar altura. Entonces ahora me voy a regresar aquí en esta cadenita y voy a hacer allí un punto bajo. Hago una cadena y acá voy a hacer contar 1, 2 y aquí hago un punto bajo. Otra vez una cadena y acá cuento 1, 2 y acá hago un punto bajo. Ahora aquí voy a hacer 3 cadenas, 1, 2, 3. Voy a contar aquí en mi base 1, 2, 3. En la 4 voy a hacer allí un punto bajo. Ahora voy a hacer una cadena, cuento 1, 2 y allí hago un punto bajo. Ahora voy por 3 cadenas. 1, 2, 3. Cuento 1, 2, 3. En la 4 hago allí un punto bajo. Y ahora hago una cadena, cuento 1, 2 y aquí hago un punto bajo. Y ahora voy a hacer una cadena y cuento 1, 2 y aquí hago un punto bajo. De esta manera tenemos nuestra primera vuelta. Para la vuelta 2 voy a levantar con una cadena, giro y ahora voy a hacer aquí una lazada. Y lo que voy a hacer ahora aquí es lo siguiente. Acá voy a hacer un punto alto. Y acá en este espacio voy a hacer allí 1 y 2 puntos altos. Ok, así se tiene que ver. Luego de esos 3 puntos altos, ahora voy a hacer aquí en este espacio, voy a hacer allí un punto bajo. Lazada, me voy a posicionar aquí y voy a hacer allí, voy a hacer aquí 1, 2, 3, 4 y 5 puntos altos. Ahora voy a hacer aquí un punto bajo y otra vez acá en este espacio voy a hacer 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Me posiciono acá, hago un punto bajo, una lazada, acá hago 2 puntos altos y ahora aquí en este punto voy a hacer allí un punto alto solo y de esta forma termino igual que el inicio. Ahora miren lo que voy a hacer, voy a agarrar una lazada, me voy a posicionar aquí, voy a hacer aquí un punto bajo, voy a hacer una cadena y me voy a posicionar aquí, cuento 1, 2, aquí hago un punto bajo, vuelvo a hacer una cadena y voy a contar 1, 2, aquí hago un punto bajo. Ahora voy a hacer 3 cadenas, 1, 2, 3. Cuento 1, 2, 3. En la 4 hago allí un punto bajo. Hago ahora una cadena y voy a contar aquí 1, 2. Aquí hago un punto bajo. Y voy otra vez 1, 2, 3 cadenas. Me voy a posicionar aquí, miren. 1, 2, 3. En el cuarto hago allí un punto bajo. Cadena, cuento 1, 2.
Allí hago un punto bajo, ahora hago igualmente una cadena y me voy a posicionar aquí, cuento 1, 2 y acá hago un punto bajo. Hago una cadena, giro y miren, aquí vamos a repetir esta vuelta de acá. Vamos a agarrar una lazada, acá voy a hacer yo un punto alto, igual que acá, miren, un punto alto. Y acá voy a hacer 2 puntos altos, 1 y 2. Ahora aquí me voy a posicionar acá y voy a hacer un punto bajo, lazada, y ahora me posiciono acá y allí voy a hacer 1, 2, 3, 4 y 5. Me posiciono acá en el espacio de la cadenita y hago un punto bajo. Otra vez acá hago 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Me posiciono acá y hago un punto bajo. Ahora aquí en este espacio me posiciono y voy a cerrar con 2 puntos altos. Y ahora aquí en el punto bajo voy a hacer allí un punto bajo alto. Y de esta forma tenemos aquí estas 4 vueltitas. Tenemos 2 de puntos altos y 2 donde hacemos puro cadenitas. Y así, amigos, es como van a repetir su puntada. La verdad es que está súper fácil. Ya saben que después de esta vuelta viene la vuelta de puntos bajos. Levantamos aquí con la cadena, giramos y acá voy a hacer un punto bajo. Hago una cadena y cuento 1, 2 y acá hago un punto bajo. Hago una cadena y acá cuento 1, 2 y acá hago un punto bajo. Y ahora aquí voy a levantar con 3 cadenas. 1, 2, 3. Cuento 1, 2, 3 y en el cuarto hago allí un punto bajo. Y de esta forma vamos a continuar hasta que ustedes tengan el tamaño que ustedes desean, ¿sí? Así se mira en un solo color, pero si ustedes desean mirarlo en diferente color, pues miren, aquí está en diferente color nuestra puntada y se mira muy espectacular. Entonces, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero les haya gustado mucho este tutorial. Recuerda darle like. ¿Qué te parece si cumplimos ese reto de llegar a 1000 likes? Yo sé que sí lo podemos cumplir porque ustedes son una comunidad súper grande y muy bondadosa. Ahora sí, amigos, me voy a despedir. Espero la puedan hacer y se diviertan tanto como yo. Así que nos vemos hasta una siguiente oportunidad. Chao.